Anoche, por orden directa mía, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron una operación militar sin precedentes en la capital de Venezuela. En las primeras horas de la madrugada del 3 de enero de 2026, el presidente Donald Trump dirigió con éxito una operación encubierta de la CIA para capturar a Nicolás Maduro, a quien se considera el dictador ilegítimo de Venezuela. Esta operación ha generado conmoción a nivel mundial y ha dejado a muchas personas sorprendidas. Sin embargo, hay tres aspectos clave que la mayoría no comprende sobre el funcionamiento de la CIA y sobre la visión de Donald Trump respecto al futuro de Venezuela. El primero de ellos es que, sin lugar a dudas, esta operación será cuestionada y debatida como potencialmente ilegal. Lo que presenciamos fue lo que se conoce como una entrega extraordinaria, una práctica que no se veía desde la llamada Guerra Global contra el Terrorismo, cuando fuerzas militares estadounidenses, bajo coordinación de la CIA, capturaban a presuntos terroristas en el extranjero para llevarlos a Estados Unidos y someterlos a juicio. Eso es exactamente lo que ocurrió con Nicolás Maduro. La CIA utilizó fuerzas militares para ingresar en un país soberano y capturar no a cualquier objetivo, sino al presidente en ejercicio de ese país. Aunque Estados Unidos y muchas otras naciones no reconocían a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, en la práctica era el líder de facto, debido a los años que llevaba en el poder y a que fue designado directamente por el anterior dictador, Hugo Chávez. Para el pueblo venezolano existía un solo líder. Incluso quienes lo rechazaban, no lo apoyaban o no votaron por él, vivían bajo un sistema estatal completamente construido alrededor de su administración. Las instituciones, los organismos federales y la estructura del gobierno dependían directamente de Maduro. Por ello, tras su captura, es previsible que Venezuela enfrente un período de caos. Se espera el colapso de instituciones, conflictos en las calles, fuerzas policiales sin mando claro y una continuidad del Estado marcada por la confusión y la desorganización. Y todo esto bajo el supuesto de que Estados Unidos no realice nuevas acciones militares dentro del país. Cualquier caos, violencia, muertes o enfrentamientos que ocurran a partir de ahora estarán inevitablemente vinculados a esta entrega extraordinaria ejecutada por Estados Unidos contra el presidente en funciones de Venezuela. No hay duda de que países como China, Rusia, Irán y Cuba condenarán esta acción. También es incierto cómo reaccionarán diversas naciones de Europa y Asia, dado lo delicado del asunto desde el punto de vista diplomático. Ningún país querrá celebrar abiertamente que Estados Unidos haya ingresado de forma ilegal a un Estado soberano para capturar a su líder. Las implicaciones de esto para otros mandatarios del mundo son enormes. Al mismo tiempo, muchos aliados de Estados Unidos verán con buenos ojos que Nicolás Maduro haya sido removido del poder. Incluso dentro del propio territorio estadounidense, es de esperar que académicos del derecho y miembros del Congreso mantengan posturas encontradas sobre si esta acción fue legal y moralmente justificable. El segundo punto fundamental es que la CIA no actuó sola. Esta fue una operación conjunta de contraterrorismo. Esto es relevante porque antes de que la administración Trump catalogara a Nicolás Maduro y al gobierno venezolano como narcoterroristas y a Venezuela como un estado narcoterrorista, no existía el marco legal para ejecutar operaciones de este tipo dentro del país. La decisión del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de designar formalmente al Cartel de los Soles, vinculado al gobierno venezolano, como una organización terrorista extranjera, FTO, fue determinante. Esta designación activó todo el marco legal y las facultades propias de las leyes antiterroristas, permitiendo operaciones dentro de Venezuela. Al calificar a Maduro como terrorista y a su gobierno como una organización que apoya el terrorismo, se habilitó el uso de recursos conjuntos de todo el aparato estatal estadounidense para ejecutar operaciones antiterroristas.
Por eso, los comunicados oficiales señalan que se trató de una operación conjunta en la que participaron fuerzas del orden, el ejército y organismos de inteligencia. Sin esta designación legal, la administración Trump no habría tenido la capacidad jurídica de actuar directamente contra el Estado venezolano como entidad soberana. Otro aspecto clave en estas operaciones conjuntas es el uso de las llamadas autoridades o títulos legales. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la CIA operan bajo marcos legales distintos. El Título 10 regula las operaciones militares abiertas, mientras que el Título 50 autoriza a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas. El ejército solo puede actuar de manera clandestina si lo hace bajo el Título 50, es decir, bajo control de la CIA. Por esta razón, la CIA suele recurrir a unidades de élite del ejército estadounidense, como Delta Force o los Navy SEALs, para llevar a cabo sus misiones más sensibles. Esto fue similar a lo ocurrido en la operación contra Osama Bin Laden en 2011. De la misma forma, la incursión en el complejo de Maduro en enero de 2026 requirió meses de planificación y preparación. Todo indica que operadores militares de primer nivel fueron asignados temporalmente a la CIA bajo las autoridades legales correspondientes para planear y ejecutar la misión. Por eso, cuando se escucha decir que fue una operación de la CIA, del ejército o de fuerzas especiales, la realidad es que fue una combinación de todas ellas. Además, es prácticamente seguro que la DEA participó, que el FBI estuvo involucrado e incluso el estado de Nueva York tuvo un rol clave. Todas estas agencias debieron coordinarse para construir un caso legal sólido que justificara la captura de un objetivo extranjero bajo leyes estadounidenses válidas. Aunque estos detalles puedan parecer técnicos o burocráticos, son fundamentales. En Estados Unidos, el ejercicio de la libertad y la democracia exige el cumplimiento estricto del Estado de Derecho. Existen normas claras que regulan cómo se ejecutan las operaciones encubiertas, bajo qué autoridades y con qué supervisión judicial, para llevar ante la justicia a criminales como Nicolás Maduro. El tercer y último punto que quiero abordar es: ¿qué viene ahora para Venezuela? Esa es la pregunta que todos tienen en la cabeza, aunque solo una parte de las personas realmente se atreve a formularla. Si aún no has descubierto tus habilidades naturales para leer y anticipar movimientos, es muy posible que alguien más esté usando las suyas en tu contra. La CIA enseña que solo existen tres tipos de personas: quienes manipulan, quienes motivan y quienes están siendo controlados por alguno de los dos anteriores. He creado un test rápido, al estilo de la CIA, diseñado para ayudarte a descubrir tu ventaja psicológica oculta e identificar tu mayor punto ciego. Esta prueba te permitirá convertir tu talento natural en una herramienta estratégica y colocarte por delante del 99% de las personas en poder, dinero y propósito. Puedes acceder desde el primer enlace en la descripción o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Descubre tu habilidad secreta antes de que alguien más use la suya contra ti. Ahora bien, es fundamental entender que Maduro no era el único líder corrupto en Venezuela. Su vínculo con el cartel de los soles se remonta a más de una década atrás, incluso a los tiempos del gobierno de Hugo Chávez, cuando Maduro se encargaba de garantizar que Chávez recibiera beneficios del tráfico de cocaína producida en Colombia y transportada a través de Venezuela. Esto demuestra que Maduro llevaba mucho tiempo involucrado en estas actividades. A medida que fue escalando dentro de la estructura política, fue colocando en los cargos inferiores a personas leales, todas vinculadas también al cartel de los soles. Eso significa que la actual vicepresidenta, Delcy Rodríguez, forma parte de esa red, al igual que el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Ambos han sido mencionados en acusaciones formales del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionadas con Maduro. La lista continúa con altos mandos en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, incluida la Fuerza Aérea y la Armada, que son claves para el transporte de cocaína fuera de Venezuela y hacia Estados Unidos. En consecuencia, toda la cadena de mando del país está bajo sospecha. Las dos figuras que, en teoría,
podrían garantizar la continuidad del gobierno, también están vinculadas al cartel, lo que las convierte en objetivos potenciales de Estados Unidos. Ellos lo saben y ahora son conscientes de que la capacidad de Estados Unidos para ejecutar operaciones encubiertas, incluso letales, contra cualquiera de ellos, es real e inmediata. Muchos líderes del régimen podrían optar por huir o buscar asilo en países enemigos de Estados Unidos, como Irán, China, Rusia o Cuba. Ante ese vacío de poder surge la gran pregunta: ¿quién tomará el control? Teniendo en cuenta que todo el sistema de gobierno venezolano fue construido sobre las bases del chavismo y del respaldo al cartel de los soles, la administración de Donald Trump entiende que este régimen es un castillo de naipes a punto de colapsar. También reconoce que la mejor manera de que el pueblo venezolano acepte un gobierno de transición es permitir que el sistema actual colapse por sí solo. Por ello, es muy probable que Estados Unidos adopte una postura de observación mientras la economía y la estructura política de Venezuela se desmoronan, de forma similar a lo ocurrido tras la captura de Manuel Noriega en Panamá en 1989. Después de ese colapso, Estados Unidos intervendrá para respaldar a un gobierno opositor, completamente desvinculado del cartel. Una vez instaurado ese gobierno de transición, se levantarán sanciones, se liberarán paquetes de ayuda e impulsarán inversiones en infraestructura. Esto responde a dos razones clave. La primera es que Venezuela posee la mayor reserva de petróleo del mundo. Para decirlo con claridad, controla el mayor yacimiento de crudo a nivel global, aproximadamente un 15% más grande que el de Saudí Arabia, y se encuentra a poca distancia de Estados Unidos. Además, se trata principalmente de crudo pesado, el mismo tipo para el cual fueron diseñadas las refinerías de Texas. Esto significa que una cooperación entre ambos países beneficiaría enormemente a sus economías. Donald Trump comprende mejor que cualquier presidente anterior el impacto económico positivo que supondría un cambio político en Venezuela, ya que ese petróleo podría comenzar a refinarse casi de inmediato en Estados Unidos, reduciendo drásticamente los precios de la energía y disminuyendo la dependencia del petróleo de Medio Oriente. Esto permitiría a Estados Unidos dejar atrás décadas de conflictos, corrupción y escándalos en esa región y centrarse en una fuente energética más cercana y estratégica. Las similitudes entre la captura de Manuel Noriega en 1989 y la de Nicolás Maduro en 2026 son evidentes, lo que permite anticipar que la transformación de Venezuela podría seguir un camino similar al de Panamá en los años 90. Tras la caída de Noriega, Panamá atravesó una etapa inicial de crisis económica y política, con instituciones debilitadas y sistemas colapsados. Lo mismo podría ocurrir en Venezuela durante los primeros meses o incluso el primer año tras la salida de Maduro. Sin embargo, en los 3 años siguientes, Panamá se transformó por completo gracias a un gobierno opositor pro-estadounidense, el levantamiento de sanciones y la llegada de ayuda económica para reconstruir su economía, sus instituciones y su infraestructura. Una Venezuela fuerte beneficiará directamente a la economía estadounidense, especialmente en un contexto en el que Trump busca impulsar cambios económicos profundos en su segundo mandato. En los próximos días y semanas, estas 3 preguntas dominarán el debate mediático. ¿Fue legal o ilegal la captura de Nicolás Maduro? ¿Quién debe atribuirse el mérito de la operación encubierta? ¿Y qué hará Estados Unidos para apoyar o dejar colapsar la economía y el sistema político venezolano? Seguiré muy atento a este proceso porque mi familia es venezolana. Mi esposa nació en Venezuela, mi suegro es ciudadano venezolano y muchos de nuestros familiares cercanos son estadounidenses que emigraron desde Venezuela. Estoy convencido de que Estados Unidos tiene un futuro más prometedor tras la captura de Maduro, y de que el pueblo venezolano también lo tiene. Más allá de si la operación fue legal o ilegal, de quién se atribuya el mérito, o de si Estados Unidos decide intervenir o no, lo cierto es que a largo plazo la economía estadounidense se beneficiará del fortalecimiento de Venezuela y de la reducción de la influencia de países enemigos como China, Rusia, Irán y Cuba. Para mí, estos son buenas noticias, y también lo son para ti.